Bueno, acá estábamos chisteando con Rocco Carbone. ¿Cómo le va, Rocco? Buonasera a tutte, come state? Buonasera, Buonasera, buonasera Rocco, miei tutti, come amici. va? Vosé? No, vosé no tiene nada que ver. ¿Cómo va todo? Abbastanza. ¿Abbastanza? Né abbastanza bene né abbastanza male, abbastanza e basta. Bueno, bueno, ¿sobre qué nos vas a...? Empecemos a hablar en castellano porque italiano no Sì, sabemos, evidentemente vos sí, pero nosotros no. El tema hoy, seguimos con la imaginación 3. sí, hoy vamos a terminar con el tema de la imaginación y luego pasaremos a alguna otra cosa que aún no sé. Estamos Bueno, hablando efectivamente de esta linda palabra, ¿no? La sí. imaginación como una fantasía, como un sueño, pero también y sobre todo como una potencia. O sea, como un poder político que cuando se activa es capaz de fraguar imágenes alternativas, o sea, imágenes alternativas del mundo, de la vida. Y sobre todo, creo que vale la pena hablar un poco de la imaginación en este periodo que estamos atravesando en la Argentina, que estamos ante un momento de recrudescencia de la vida política. Por ende, me parece que nuestro campo debe hacer todos los esfuerzos necesarios para imaginar alternativas. Por eso tanta insistencia en la idea de la imaginación. Y luego lo que me gustaría plantear es que cuando hablamos de imaginación no hablamos de una forma vacía del pensamiento. Y si lo pensáramos así, como una forma vacía del pensamiento, yo creo que sería un error. La imaginación, tal como estoy tratando, digamos, de entramarlo, es Sí. un poder, y este poder siempre encarna una perspectiva. Ahora, ¿cómo se activa esa perspectiva distinta, disidente? Y me animaría a decir que se activa a través de la lucha popular. O sea, la lucha popular es lo que garantiza o lo que puede garantizar la activación de una distinta, de una diversa imaginación. Y digo esto, que la eventual derrota de lo que está aconteciendo ahora a nivel de gobierno, la eventual derrota del fascismo, va a acontecer menos en las urnas que en las Ujú. calles. Por eso digo que la imaginación depende de la lucha popular. Y yo creo que cuando acontezca esa derrota, va a acontecer antes, gracias al movimentismo, a la lucha del campo nacional y popular, y luego se va a refrendar en las urnas. Ahora, en cuanto a la lucha popular, cuando digo lucha popular, que pueda activar esa imaginación disidente, refiero a una gran conversación movimentista, la lucha como conversación. Y habilitar esa gran conversación, asumir esa gran conversación, es una tarea de una fuerza emancipatoria, o sea, de un campo. Cuando digo fuerza emancipatoria, digo, Sandra, a una fuerza capaz de convencer, a una fuerza capaz de organizar, también de educar. Y Y de pienso, ilusionar. y de ilusionar, exactamente. Y pienso en una fuerza de confluencia de las grandes tradiciones políticas de lucha nacionales. Ujú. Por ejemplo, una fuerza, por ejemplo, que sepa mantener esa consigna que apareció entre nosotros y nosotras el primero F, el 1 de febrero, antifascismo. Esa consigna debe ser refrendada, debe ser... Bueno, recién acabamos de hacer, no sé si estabas escuchando la radio, Rocco, pero antes, hace unos minutos, la última nota que hicimos fue con Lucy Caballero del movimiento Ni Una Menos, ¿no? y que es uno de los movimientos que arrastran la palabra, que encabezan la palabra, que se embanderan con la palabra antifascista, Exacto. y que han decidido trasladar la conmemoración de mañana, que se cumple una década del primer Ni Una Menos, al 4 para justamente, eso me parece que es que tiene que ver con la imaginación de la que estás hablando, Mm. correr el día para, en lugar de hacer una conmemoración festiva, mañana, que es 3, hacer una jornada de lucha junto a los jubilados, los universitarios, los médicos, Exacto. ¿no? Va por ese lado, va por ese lado. Y encontraron una consigna estupenda desde mi punto de vista, al menos, que es religar las distintas luchas. Exacto. Conectar. No es exactamente así la consigna, pero la idea es la que acabo de exponer, ¿no? Conectar las distintas luchas fraccionales, el Garrahan con la ciencia, con la cultura, con el teatro, con los jubilados, etcétera.
Y de hecho, yo creo que tenemos que ser capaces de caminar, de articular, de organizar creencias cohesionadoras, de cohesión. Ahora, desde mi punto de vista, ¿cuáles son esas creencias cohesionadoras? Indudablemente, si tuviera que decir algo, diría la justicia social. Es una creencia cohesionadora. La igualdad, que es la reciprocidad, esa es otra creencia cohesionadora. La dignidad, la libertad colectiva. Y creer en estas creencias quiere decir aspirar a otro tipo de mundo, a un mundo mejor, a una imagen alternativa del mundo. Porque desde mi punto de vista, digo, si no me engaño, la justicia social, la igualdad, la dignidad, la libertad, son ansias, son empeños profundos para una sociedad, para la nuestra y para cualquier otra sociedad. Y cuando digo empeños profundos, ansias profundas, me refiero a que son ansias y empeños teóricos y colectivos, o sea, cuestiones que deben ser pensadas teóricamente y pensadas políticamente de manera colectiva. Y justicia social, igualdad, dignidad, libertad no son palabras que se pueden rasgar, qué sé yo, en un papel, no se pueden pintarrajear en un grafiti en una pared, sino que desde mi punto de vista son proyecciones, son imágenes, son fantasías materiales, proyecciones materiales. ¿Y qué es lo que permiten si logramos activarlas? Una diversa imaginación del volverse humano. Volverse humano en su materialidad compleja, desordenada, contradictoria, porque el ser humano es todo esto. Y justicia social, igualdad, dignidad, libertad son palabras que desde mi punto de vista, al menos, Sandra, movilizan pasiones y esas pasiones pueden despertar futuros posibles, alternativos a este presente aberrante. Ahora, yo no sé si alcanzan las palabras, Rocco, porque no sé si alcanza con una palabra o hay que hacer un esfuerzo más para que esa palabra, un esfuerzo explicativo, un esfuerzo, digamos, intelectual para bajar lo más a tierra posible cada concepto, ¿no? Sí, indudablemente, pero las palabras, Sandra, también son fundamentales. No, sí, lógico, mira, la libertad avanza. Exactamente. Son fundamentales. Mira, ¿sabes qué leía hoy en un libro de Freud que se llama Psicología de las masas y análisis del yo? Freud dice, se empieza por ceder en las palabras y se acaba por ceder en las cosas. Exactamente, sí señor, tenía razón el señor Freud. Me parece una gran oración esta. No hay que ceder en las palabras, porque si cedemos en las palabras, finalmente vamos a terminar de ceder en la vida, en las cosas. Exacto. Digamos, en los elementos materiales que sostienen la existencia. Sí, exacto, exacto. Ahora, creer en la justicia social, creer en la dignidad, creer en la igualdad, creer en la libertad, significa ser creyente, Sandra. Y ser creyente hoy en día significa ser revolucionario. Ahora, el poder de soñar otros sueños nos sitúa dentro del presente, pero al mismo tiempo nos catapulta por fuera del presente, si logramos soñar alguna otra cosita que hoy en día no podemos hacer. Y el poder de soñar, desde mi punto de vista al menos, expresa una libertad interior. Y esa facultad, la facultad de soñar, puesto que citábamos a Lenin hace un par de semanas, habilita poderes transformadores, poderes de la imaginación radical, un sentido de liberación de este presente de opresión. Y de hecho, el fascismo, Sandra, es opresión. El fascismo, creo que lo podemos imaginar como un hacha o como una motosierra. Motosierra. Como una motosierra, como un hacha que efectivamente se activa sobre o en contra de la existencia de todas esas clases sociales que organizamos nuestra vida alrededor del trabajo. Trabajo, sí. La casta somos nosotros, los y las trabajadoras. Y ese hacha, esa motosierra, afecta a los jubilados, al arte, a la cultura, a la educación, a la ciencia, a la salud, a los derechos humanos, a los feminismos, a las diversidades, a las discapacidades, al Garrahan. Por ende, me parece muy interesante esa consigna que debatían antes con Lucy, ¿no? Religar todo lo que puede ser religado.
Religar todo lo que puede ser religado. ¿Escucharon? Eso es lo que tenemos que hacer, religar todo lo que pueda ser religado. Y no sé cómo venimos de tiempo, si concluyo ahora o si puedo tirar una pequeña idea más. Tira una pequeña idea más, Rocco. Bueno, la pequeña idea más que me gustaría tirar es una idea que elaboramos ya, que es la palabra cookismo, o sea, una palabra vinculada con John William Cook. Me parece que la palabra cookismo, entre nosotros y nosotras, la podría activar efectivamente una diversa, una distinta, una disidente imaginación del mundo. Cuando digo cookismo me refiero al nudo, al empalme, a la cohesión entre dos grandes tradiciones de lucha nacional popular, la tradición de las izquierdas y la tradición del peronismo emancipador. Bueno, el empalme entre esas dos grandes tradiciones políticas de lucha, peronistas y de izquierda, alude a un pasado de logros, a un pasado de éxitos que fueron realizados a medias y que hoy en día, si logramos activarlo de nuevo, nos reclaman un ejemplo colectivo, renovado, para fraguar, para organizar todo lo que falta en la Argentina popular. Ujú. Y la energía cookista, desde mi punto de vista, puede ser una energía afirmativa, infundida con poderes anticipatorios, con poderes visionarios, y esos poderes necesitan ser actualizados, expresados en cada momento. Ese momento es el nuestro. Termino con esto. La palabra cookismo me parece que alude a otra palabra, una palabra que está inhibida dentro del campo de la emancipación y que indica, me parece, otra idea que no es fija, que no es eterna, sino que convoca la posibilidad de constituirla en cada época histórica. Esa palabra, desde mi punto de vista, que puede activar una imaginación disidente, es la palabra socialismo. Hasta ahí. Bueno, ok. Gracias, Rocco. A ustedes, abrazo Un grande. beso. Un beso. Último tema musical del día y ya estamos con ustedes.